Hola amigos de Hablemos con Pilar, estoy feliz hoy con un tema que nos va a encantar. Vamos a hablar de Feng Shui, pero no Feng Shui como habla todo el mundo, vamos a hablar del Feng Shui personalizado, el que hacemos según nuestra fecha de nacimiento y el que realmente es muy importante para nuestros espacios, los propios, los de nosotros, no es el general. Estamos aquí con la experta en toda esta ciencia, Marta Medina, que ya pues la hemos visto antes. Doctora, ¿cómo me le va? ¿Cómo estás, Pilar? Qué rico tenerla. Contigo nuevamente, no, y qué rico, con todos ustedes y qué rico tenerte con este tema. Ay, claro, este es un tema súper importante. Bueno, vamos a hablar del Feng Shui, que todos sabemos, este manejo de energías. Lo vamos a hablar hoy del tema personalizado. ¿Cómo se hace un Feng Shui personalizado? Bueno, primero que todo, el Feng Shui es la ciencia y arte de activación de cada uno de los puntos del medio externo que tienen una correspondencia directa con el mundo interior de cada uno de nosotros. Eso quiere decir que determinadas áreas, por ejemplo, como la salud, tiene una correspondencia externa en nuestra vivienda o oficina, o por ejemplo el área de la creatividad dentro de nosotros tiene una correspondencia externa con un punto específico de nuestras viviendas y que cuando lo activamos exteriormente se va a desarrollar en nosotros o en nuestra parte circunstancial. Entonces, este Feng Shui que vamos a ver se originó hace 2000 años por un hombre que se llamaba Wu de Xia, que era un gran ingeniero que descubrió en el río Amarillo, a través de unos estudios que hizo y salvó a la civilización del río Amarillo de una serie de inundaciones, descubrió una tortuga en cuya concha había 9 cámaras y esas marcas que habían en cada cámara variaban de acuerdo a los cambios anuales y mensuales. De ahí surgió un mapa llamado el mapa Lo, que es la base del Feng Shui personalizado, que es la ciencia de los cuadrados mágicos. No, yo tengo aquí para ver si la cámara, pues no los podemos ver. Estos son los cuadrados mágicos, que ahora los vamos a explicar. Ahora los vamos a explicar. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Entonces surgió esta escuela llamada la Escuela de los Cuadrados Mágicos, que es la primera escuela que surge, pero luego surgieron otras escuelas, como por ejemplo conocemos la del Feng Wei, que es la del Bagua Fijo, que fue la que Elsa Vanegas trajo aquí a Colombia hace mucho tiempo, que es esta escuela del Bagua Fijo. El Bagua es el conjunto de los 8 trigramas del I Ching, como vemos aquí en la imagen, que son muy poderosos y que es una escuela muy buena, excelente. Ok, pero tenemos este diagrama, lo tenemos en muchas partes en la casa. Sí, exactamente. Detrás de las puertas, sí. Casi en todas las casas tenemos esto. ¿Funciona? Exactamente, es claro, este tipo de bagua, se llama así opacua, funciona y es muy poderoso porque cada trigrama que nosotros vemos acá corresponden a entidades vivientes en el universo, o sea, realmente están evocando una fuerza de un semidios del universo. Entonces, cuando uno quiere utilizar un bagua, por ejemplo, con el ánimo de proteger un lugar, se debe colocar un trigrama que se llama Chen, que es el cielo, que son estas 3 líneas enteras que observamos aquí en la imagen. En la parte superior del trigrama tiene que ir en la parte superior de la puerta, con un espejo, o sea, la luna tiene que estar mirando en esta posición hacia adentro de la casa y eso nos va a ayudar a proteger ese lugar. Pero también si colocamos, por ejemplo, este bagua con un trigrama que se llama, por ejemplo, Kan, que es el peligro. Mira, lo estamos viendo en pantalla. Aquí lo estamos viendo. Mira, pero lo estamos viendo en pantalla. Entonces, sí, expliquémoslo ahí. Mira, entonces, hay un bagua, el de las 3 rayitas que no tienen... Entonces, el bagua del cielo, es todo esto lo que estamos viendo acá, es un bagua opacua, ¿no? Que es el conjunto de los 8 trigramas del I Ching. El que nosotros observamos en la parte de arriba, ¿no? Que se ve en rojo, se llama Li, que es el esplendor. Entonces, digamos, bagua se utilizaría muchísimo para prosperidad. Y lo ponemos con esa parte hacia arriba. Esa parte hacia arriba, por ejemplo, la entrada de nuestras casas o la entrada de nuestra oficina. Pero si nosotros lo queremos para protección o sanación, debemos colocar el trigrama del cielo, que es el Chen, el que aparece como gris, que son 3 líneas enteras. Lo ponemos hacia arriba. En la parte de abajo se colocaría hacia arriba. Y va a tener el efecto de evocar la fuerza, por ejemplo, de protección o de sanación en el lugar de vivienda o nuestro lugar de trabajo. Eso es lo que haría ese tipo de trigrama. O sea que no es lo mismo colocar un bagua de cualquier forma, sino que hay que saberlo utilizar. Hay que tener conocimiento, según el efecto que uno quiera obtener, por ejemplo, de ese bagua opacua. Entonces, como les decía, surge esa escuela del bagua fijo, surge otra escuela que se llama la escuela del Xin Chi, que tiene como objetivo estudiar cómo nos afecta todo lo que nos rodea en el espacio. Es decir, por ejemplo, explica que uno no puede vivir a menos de 100 metros de un monasterio, a menos de 100 metros, por ejemplo, de un cementerio, porque los cementerios, por estar regidos por Plutón, si nosotros vivimos a menos de 100 metros, vamos a perder mucha energía vital. Entonces, en caso de vivir cerca de menos de 100 metros, por ejemplo, a un cementerio, uno debería colocar
un cristal, por ejemplo, de ónix o de turmalina negra apuntando hacia esa dirección, o en caso de ir a menos de 100 metros, por ejemplo, de un prostíbulo, como es una energía de Plutón mal aspectada, nos afectaría muchísimo en el lugar de vivienda o en la oficina, se llenaría de impurezas, incubos y súcubos que nos robarían energía vital. Entonces también se colocaría el ónix o la turmalina negra apuntando hacia el lugar. Si uno vive a menos de 100 metros de un hospital también es negativo, porque en los hospitales hay gente que está sufriendo, están enfermos, es una energía regida por un Neptuno mal aspectado que haría que nuestra fuerza vital también se viniera al piso, y por esta razón es importante colocar un ónix o una turmalina negra orientada hacia ese lugar. Ónix o turmalina negra. Exactamente. Esa es una escuela. Existe otra escuela, por ejemplo, que surgió a base de la escuela primaria, que es la de los cuadrados mágicos, a partir de allí, que se llama la escuela de Lo Pan. La escuela de Lo Pan es una escuela basada en un compás de Feng Shui que tiene varios diales, como podemos observar aquí en la imagen, y que nos ayuda a saber qué tonos son los que tienen que predominar en un espacio, o qué tipo de frecuencia o de elementos debemos tener en un lugar de vivienda u oficina para que ese lugar sea mucho más armónico y sea mucho más receptivo al prana indicado para que podamos evolucionar. Por ejemplo, si una persona coloca su brújula en el centro de una casa y la entrada está mirando, por ejemplo, hacia el nororiente, quiere decir que el tono predominante de la decoración tiene que ser, por ejemplo, los sabanos, los colores tierra, tienen que ser tonos crema, y debe tener varios objetos con el elemento tierra en ese lugar, quiere decir, por ejemplo, decoraciones cerámicas, las mesas pueden ser en mármol, ¿no? Elementos tierra van a hacer que se vuelva un mejor receptáculo de ese prana que gobierna ese sitio. Si una persona, por ejemplo, tuviera la entrada orientada... Importantísimo la brújula, ¿no? Claro, la brújula es súper importante. Aquel tema que aprendimos desde que conocimos el Bagua, aquel tema que aprendimos que a la izquierda, al fondo, era el dinero, que, bueno, ese tema ya no... Ese tema se llama el Bagua fijo, es decir, la escuela del Feng Shui es la que te habla de que los puntos de activación están fijos y es una escuela muy válida y efectiva. Pero cuando uno aplica el Feng Shui personalizado, se vuelve un Feng Shui mucho más poderoso y efectivo porque va a actuar de acuerdo a la fecha de nacimiento de la persona, que es lo que vamos a explicar luego más adelante. Te estaba explicando que la escuela de Lo Pan, que es la escuela del compás, se llama así también, o la brújula, enseña, por ejemplo, que si uno tiene la entrada de la vivienda o de la oficina, por ejemplo, ubicada en el punto sur, por ejemplo, o suroriente, debe colorear, digamos, las tonalidades que tienen que predominar en ese espacio son las azules, ¿no? No es que todo tiene que ir decorado de ese color, pero tiene que haber elementos que tengan ese tono. O el agua. O el agua, exactamente, y puedes tener también muchos elementos de madera, ¿no? El elemento madera quiere decir, por ejemplo, los muebles, los enseres, ¿no? La biblioteca, ojalá en madera como tal, me va a ayudar a que ese lugar se vuelva un mejor receptáculo del prana que viaja hacia ese punto cardinal. Entonces, eso es lo que enseña prácticamente esta escuela, por ejemplo, qué nota musical es la que se relaciona con tu espacio, qué color o gama cromática es la que tiene que predominar, qué elementos son los que tienen que haber en ese lugar, y es una escuela muy especial por esto. Yo creo que lo primero que tenemos que conseguir la brújula, porque Marta está siendo muy clara, pero muchas veces no sabemos ni el oriente ni el occidente, y en la casa y tenemos que conseguir la brújula. No se muevan, que vamos a aprender muchísimo y nos va a beneficiar muchísimo. Bueno, yo me les adelanté a todos y me conseguí la brújula. Créanme que la brújula se consigue en todas partes. Vaya, pregunten en la papelería, pregunten en el almacén y van a conseguir la brújula, que es importante tenerla en la casa. Y entonces vamos a hacerlo más práctico. Claro que sí. Después de que tengamos esto, nos vamos a poner en el centro del apartamento o de la casa. Sí, se coloca en el centro del apartamento, ¿no? Entonces, una vez ubicado en el centro del apartamento, las brújulas generalmente tienen una aguja en donde la parte blanca te va a indicar el norte y la parte roja va a indicar el sur. Hacia este lado quedaría el oriente y hacia el lado contrario quedaría el occidente. Ok. Cuando ubicamos el norte, Sí. y en el norte está la habitación de nosotros o las habitaciones de la casa. Sí. ¿Qué debemos hacer? Entonces, si tú solamente quieres activar un Feng Shui para tu habitación, tienes que tener en cuenta que la entrada quedaría entonces mirando hacia el sur. Por lo tanto, entonces la decoración... No, pero dijimos que estaba hacia el norte las habitaciones. Por eso, la habitación queda hacia el norte.
Entonces, si tú solamente quieres activar como cubículo de Feng Shui tu habitación, ¿Pongo la brújula en mi habitación? tienes ¿o que no? colocarla en la habitación, exactamente. Ah, por espacio. Por espacio, se puede hacer por espacios o se Perfecto. puede hacer en toda la casa. Entonces, Bueno, vamos para la habitación. bueno, entonces, si uno quiere, por ejemplo, activar algo en la habitación, tú tienes que ubicar dónde te quedó la entrada. Si la entrada quedó hacia el sur, entonces los tonos cromáticos que tienen que predominar en ese espacio son los tonos, por ejemplo, rojizos. No es que hay que decorar toda la habitación en rojo, pero debe tener algo que esté rojo. Puede ser un cojín, puede ser un puff. Hay que tener elemento fuego, quiere decir que uno puede tener una vela en su habitación en forma decorativa, o puedes tener una chimenea o un calefactor eléctrico, y eso me va a ayudar a activar el Feng El Shui fuego. de acuerdo a la entrada de esa habitación que quedaría hacia el sur, ¿no? Pero si ya uno quiere activar puntos específicos como tal, es mejor utilizar el Feng Shui personalizado, que tiene que ver con la fecha de nacimiento de la persona. Entonces, existe una tabla que se llama la tabla anual, que también fue creada desde la época de los cuadrados mágicos, de la escuela de Lo Chun, la escuela de los cuadrados, en donde uno se fija el año del nacimiento de la persona que quiere realizar el Feng Shui. Por ejemplo, tenemos el caso de una persona que nació en 1928, cuyo cuadrado personal Qi sería 9. Quiere decir que ese Buena es el pregunta. cuadrado personal de ella. Sí, vamos a hacer esto personal y me parece maravilloso. Y bueno, pero yo vivo con 5 personas. Sí. Es distinto el Feng Shui para las Sí. 5. Cuando uno vive con 5 personas o vive con más personas, uno Generalmente. tiene que tener en cuenta cuáles son las personas claves, digamos, de esa vivienda o lugar de trabajo, cuáles son los que son como los líderes o las personas que aportan Una financieramente familia o sostienen. de esposo, esposa, Sí. 3 hijos, son 5. Exacto. Y los personajes son él y ella. Los personajes serían esposo y esposa, y tendrías que sacar el Feng Shui de acuerdo al cuadrado, digamos el número más afín al año en que se va a sacar el Feng Shui. Por ejemplo, estamos en un año 1, cuyo cuadrado maestro es 1, quiere decir que tendría que ser un cuadrado impar el más afín a ese año, si uno va a sacar el Feng Shui, ¿no? Por ejemplo, si la esposa es un cuadrado 8, pero el esposo es un cuadrado 9, quiere Por decir su que fecha de por su nacimiento. fecha de nacimiento, quiere decir que hay que sacar el Feng Shui personalizado para todo el hogar de acuerdo al cuadrado 9, porque estamos en un cuadrado 1, es decir, en un número impar. Así se sacaría, esa es la forma. Ok. Si la persona vive completamente sola, se saca con el cuadrado de ella únicamente. La forma como se saca es que tú ubicas el año de nacimiento, por ejemplo, en este caso 1928 es un cuadrado 9. Si estamos en el año 2018, estamos en un cuadrado 1, y para obtener el ¿De cuadrado dónde sacas- maestro... ¿De dónde sacas el 1? ¿De la suma de los dígitos? Ah, mira, ¿cómo se saca? Se saca, por ejemplo, el año 1928, se suma 8 más 2, que da sí, la 10. suma como saca uno en numerología. Sí, exactamente. Y al número 10 se le resta ese número para obtener En ese. 1918 estamos en un 1. Entonces, por ejemplo, en el año En el 2018 estamos. 2018. En el año 2018 estamos en un cuadrado 1, porque 8 más 1 da 9, y a 10 tú le restas 9 y da 1. Esa es la forma como uno obtiene el número Qi de 1, ¿no? Del Claro, año de de la nacimiento energía, sí. de 1. Entonces, la forma como se obtiene el cuadrado maestro, como te decía Pilar y televidentes, es que uno suma el cuadrado personal de 1, el número Qi, con el cuadrado del año en que se va a realizar el Feng Shui, y ahí se obtiene el cuadrado maestro, que es la base que nos va a indicar dónde queda cada una de las áreas que uno quiere activar. Las áreas en realidad son 9, pero máximo se ven a activar 3 para que el Feng Shui sea realmente efectivo, porque si no la energía se disipa. Ya sabemos eso. ¿Cómo determinamos esas áreas? Esas áreas ya están especificadas de acuerdo a muchos estudios antiguos que han realizado los expertos en Feng Shui. En el caso de Wu de Xia, que era un gran maestro, identificó que el área 1, por ejemplo, era la profesión, que el área 2 era la creatividad, que el área 3 era el crecimiento y la espiritualidad, que el área 4 era el crecimiento financiero y los negocios, que el área 5 era la paz, la zona 6 es relación con colaboradores, la zona 7 son relaciones de pareja, y la zona 8 tiene que ver con todo lo que es el conocimiento, ¿no? Todo lo que es el aprendizaje. La 9 es la proyección social o fama. Esto está muy interesante. Hoy en día hay muchos arquitectos especializados en esto. Hay diferencias, ¿no? Cuando estamos haciendo una torre de edificios, ¿qué tipo de Feng Shui o qué escuela está utilizando el arquitecto? Actualmente están utilizando varias escuelas a la vez. Entonces, por ejemplo, cuando van a crear una forma especial
arquitectónica para que realmente cumpla un efecto, por ejemplo, de salud, tienen en cuenta que no tengan cúpulas en la parte superior del techo, sino que sea plana, porque las cúpulas han descubierto que con el tiempo generan dolores de cabeza, ¿ves? Entonces están tratando de que no tengan ángulos tan agudos porque eso genera el corte del prana, que el prana no circule adecuadamente. Entonces las aristas son redondeadas, por ejemplo, están teniendo en cuenta que si quedan muy cerca a vértices muy agudos de edificios más grandes, entonces colocar muchos espejos en las ventanas, ¿no? Ese vidrio que hace el papel de espejo es excelente para repeler geopatías arquitectónicas. No, miren que es que el Feng Shui es una cosa enorme, grande, interesante. Bueno, ya, no se muevan que ya volvemos con el tema. Bueno, ya tenemos la brújula, ya estamos muy ubicados. Ahora vamos a hacer un experimento para que ustedes se den cuenta. Y lo vamos a hacer conmigo. Yo tengo el honor. Y Marta lo trajo, de hecho, mi estudio personal. Claro que sí, Pilar. Vamos a ver el estudio personal de Feng Shui de Pilar. Ok, ¿cómo quedó eso? Entonces, ¿cómo se hace? Aquí tenemos el cuadrado maestro de Pilar, el número aquí de Pilar, que es un número 8. Entonces aquí observamos cómo es un cuadrado maestro, es porque los números no se repiten, y al sumarlos en diferentes direcciones da el mismo número, por eso se llama cuadrado maestro, cuadrado mágico también. Entonces, el cuadrado maestro de Pilar lo vamos a sumar con el cuadrado del año en que se va a realizar el Feng Shui, que es el año 2018, que es un cuadrado 1, se llama 1 porque tiene 1 en el centro. Al sumar cada uno de estos dígitos nos va a dar un número que se reduce a uno solo. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso que si uno sumaría, por ejemplo, 8 más 1 da 9, y por eso el cuadrado maestro para hacer el Feng Shui de ella es un cuadrado 9, que es el que observamos acá. Cada uno de estos números se va sumando para obtener el número correspondiente a estas casillas, y aquí observamos el resultado en donde el número 9, que es la proyección social o la fama, le quedó en el centro del apartamento a Pilar. O en la sala, pues, como en el centro. En el centro de todo el apartamento. ¿Cómo activo yo esa sala? ¿Esa es la prosperidad? ¿Ese es No, qué? el número 9 es la proyección social o la fama, ¿no? Para darse a conocer, para ser una persona ¿Y cómo mucho la más. activo? Entonces la zona 9, que es la zona de la fama o la proyección social, se activa colocando un granate, que es un cristal rojo, en todo el centro del apartamento. Esa es una forma de activarla. Pero también se puede utilizar una deidad como Júpiter, o sea, muchos orientales utilizan deidades para activar zonas, por ejemplo, Júpiter, que es el dios de la expansión, el dios de todo Sí, lo que es. Pero como que sí Tú me colocas- simboliza, ¿qué sí me simbolizaría a Júpiter? Entonces tú colocas la imagen de Júpiter camuflada en el centro de todo el apartamento. Wow. Puedes colocar también el granate de una forma camuflada, es decir, puede ser debajo de una mesita que quede en el centro del apartamento, y es una forma de activar el Feng Shui de la expansión, de darse a conocer, ¿no? La fama, el número 9. Bueno, vamos con empecemos en orden, el 2. El 2, la creatividad le quedaría a Pilar en su apartamento en el punto noroccidental, y todo lo que es la creatividad se activa con ágata cornalina. Hay un cristal que se llama así, que es de la familia de los cuarzos, que al colocar ese cristal en esa zona tú vas a activar todo lo que es la creatividad, se te van a ocurrir nuevas ideas, nuevos proyectos, nueva forma de darse a conocer al colocar este tipo de geoda, pero también utilizando una deidad que se llama Pan, que es el regente de todos los bosques, es el arcángel de los bosques que se llama Pan, de forma camuflada lo colocas allí, puede ser la imagen de él o una escultura de él, en ese punto es una forma de activar. La parte económica y prosperidad, ¿dónde está? La parte económica es la zona 4 que observamos acá, quedó en el punto occidental A ver, de su casa. espérate. Este es en su dónde queda, este es como la sala, la mitad. Entonces para eso se coge una brújula, se coloca en ah. toda la mitad de la casa, y donde tú veas el punto occidental del apartamento, todo ese vector es la parte financiera. ¿Y cómo lo activo? Se puede activar con luz roja también, los tibetanos activos utilizaban la luz roja, puede ser en forma de vela o puede ser un LED que tú coloques durante todo el año prendido en esa zona, es una forma de activar la parte financiera. Colocando un citrino también, colocando mirto también si lo puedes tener allí, colocando la planta que se llama el billete, se puede activar la zona financiera. Se puede activar también colocando una deidad que tenga que ver con las finanzas, como la imagen de la diosa Lakshmi, es una forma de activarla y es muy poderosa porque es personalizada. La parte de las relaciones, los hijos, las relaciones en el hogar. Las relaciones en general es el número 6, porque la zona 7 son relaciones de pareja.
pero la zona 6 son relaciones con colaboradores y con todos los demás, se activa y quedó en el punto noreste del apartamento de Pilar. Las relaciones con los demás tú los activas, esa forma de activar es colocando una drusa blanca con cristal rosa en la parte superior, y es una forma como uno tiene muy buenas relaciones con los hijos, buenas relaciones con los colaboradores, con la gente que nos rodea. Puedes colocar una deidad también que tenga que ver con relacionarse con los demás, como puede ser la imagen de la diosa Venus también, que rige las sociedades, que rige relacionarse, y es una forma también excelente para poder activar esta zona. ¿Esta zona 5 a qué se refiere? La zona 5 es la paz, es decir, cuando hay muchas peleas, discusiones, conflictos, cuando hay poca tolerancia con los demás. La zona 5 te quedó en el punto oriental de la casa, y también se puede armonizar y activar colocando un cristal rosado en ese punto. Puedes colocar también la imagen de Afrodita, ¿no?, como deidad, unas rosas de color rosado para activar esa zona, y uno va a notar también que hay mucho amor entre las personas, mucha tranquilidad, mucha paz, serenidad. Bueno, Marta, esto me parece maravilloso y aprendimos que ese Feng Shui personal es lo mejor. Pero yo quisiera, Marta, antes de irnos, las personas que todavía no tengan acceso a esto y les quede un poquito difícil lo de la brújula, que no nos va a quedar difícil, se consigue en todas partes, pero ¿qué hacemos, Marta? Consejitos como, mientras tanto, miren, la puerta esto, en la entrada esto, Perfecto. algo genérico. Mira, algo súper importante que hay que tener en cuenta, queridos televidentes, queridos amigos, es que debemos crear un circuito cerrado de protección en el lugar de vivienda o lugar de trabajo. Es decir, que por todas las ventanas, las claraboyas, las puertas, la chimenea, se entran miasmas o impurezas del medio externo, o envidia, sentimientos de afuera que nos pueden llegar a hacer daño. Entonces es muy importante crear un circuito cerrado de protección colocando cristal blanco con la punta mirando hacia arriba detrás de cada ventana y detrás de todas las puertas que den hacia la calle o las claraboyas. Eso va a permitir que ningún tipo de energía negativa o física pueda penetrar al lugar de trabajo o nuestras viviendas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Son los que conseguimos en Los cristales blancos son los cristales que pueden ser de blancos, pero cualquier geometría normal que uno pueda conseguir, puede ser en el mercado Las Pulgas, en diferentes partes, ¿no? Sí. En diferentes lugares los podemos hallar, y es una forma de crear ese circuito cerrado. Eso es lo más importante que hay que hacer como primer punto en un Feng Shui bien hecho. Marta, otra cosa súper importante que hay que tener en cuenta es que hay que ubicar las geopatías donde nos encontremos. Las geopatías son disonancias energéticas que pueden ser generadas por la tierra o de la arquitectura, y un consejo súper práctico es que como hay cruces Harman en la tierra, ¿no?, que son unas líneas que van de norte a sur, que se vuelven paralelas unas a otras cada 2.50 metros, y otras que van de oriente a occidente, que están diferenciadas cada 2 metros. La forma más fácil de ubicar estas líneas, por ejemplo Harman, que generan que la resistencia física se baje y nos enfermemos con el tiempo, es colocando unos platoncitos con las hojas del lecho macho en diferentes áreas de nuestra casa, y si a las 24 horas se negrean es porque hay un cruce Harman en ese lugar. El lecho macho, facilísimo. Súper fácil. Hoy vamos a conseguir el lecho macho, los cristales blancos para proteger la casa. Marta, muchas gracias. Creo que con esos 2 tips vamos a tener, este programa quedó maravilloso. El lecho macho, lo vamos a poner, y si se oscurecen, es porque hay una geopatía, ahí es un problema. Y hay que colocar un onis en ese lugar de la geopatía. Perfecto. Bueno, Marta, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, se nos fue volando el tiempo. Y a ustedes, pues los quiero mucho, un abrazo enorme, y aquí me quedo en Hablemos con Pilar.